para que los compañeros que no podían entrar se incorporaran y por respeto a ustedes, y la hora ya es bastante avanzada, podemos comenzar. El día de hoy solo quiero darles ejemplos de los diferentes criterios que hemos manejado, los principios de analogía especialmente y cómo se aplican en la práctica, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer el día de hoy es ver 3 sentencias de la Corte de Constitucionalidad donde están aplicando argumentos por analogía, ya sea a mayore ad minus, también aplican el principio analógico stricto sensu y también aplican el principio de a contrario sensu, que son 3 de los 4 formas que se pueden aplicar el principio de analogía. El analogía stricto sensu, que es el ad simile, ¿verdad? Vamos a ver estas 3 sentencias de la Corte de Constitucionalidad y las vamos a comentar en la clase. Empecemos con este fallo relacionado con un tema penal, ¿verdad? Pueden ver ahí el documento, ¿verdad? No se ve, licenciado. ¿No se ¿Sí ve? se mira? Sí se mira. Sí, ¿verdad? Ya. Va. Muy bien. Entonces, esta es una sentencia del 2022 de la Corte de Constitucionalidad y es una sentencia de amparo en única instancia contra la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Vamos a ver a grandes rasgos el caso. Es un amparo solicitado en contra de una sentencia de casación. Una sentencia de casación, recuerden ustedes que es la sentencia última del proceso penal, la última impugnación que puede haber en un proceso penal que lo conoce la Corte Suprema de Justicia. Van a verlo en Procesal Penal 2, incluso, ¿verdad? Porque son medios de impugnación. Y sobre la sentencia de casación, en ocasiones todavía cabe el amparo ante la Corte de Constitucionalidad, ¿verdad? Pero en este caso, ¿verdad? El acto reclamado es el auto de la Corte Suprema de Justicia que rechaza el recurso de casación, ¿verdad? Y él narra cómo en este caso el afectado narra cómo a su cliente lo habían absuelto por el delito de robo agravado. Y el Ministerio Público, los absolvió por robo agravado y los condenó por asesinato, imponiendo una pena de 27 años de prisión. Luego vino la Sala Segunda de Apelaciones y confirmó el fallo. Entonces, el acusado se fue a la última instancia normal, que es el caso de casación, ¿verdad? Entonces, este fue un caso que en última instancia llegó ante la CC después de haber sido discutido en muchas instancias, ¿verdad? Entonces, la idea de este caso es analizar por qué se está hablando de los motivos de la violación a los principios lógicos supremos que estamos hablando y en este caso también a criterios lógicos, ¿verdad? Permítame, vamos a buscar dónde está. Permítanme, vamos a buscar, quiero enseñarles bien. Qué raro.
Ahora no lo encuentro. Mm. Permítanme. Vamos a ver si era este. Ah, no, perdón, este no era, por eso no lo encontraba, es que este es el otro. Íbamos a empezar, perdón, íbamos a empezar con el de analogía. Aquí está. El de analogía, aquí está. Entonces, en este caso, eh, también del año 2022, él es un amparo que interpusieron también contra la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Y se están denunciando las violaciones de los derechos de defensa, presunción de inocencia. Esos dos son elementos de derecho constitucional y derecho penal que no vamos a entrar a analizar, pero hay ahí unos principios lógicos, ¿verdad? Si se dan cuenta aquí, en esta parte, así como los principios jurídicos de razón suficiente, ¿verdad? El principio de razón suficiente, que si ustedes se recuerdan, significa que todos los fallos deben estar fundados en base a pruebas, ¿verdad? Lo que se dice tiene que probarse, que las circunstancias para ser válidas tienen que tener una debida prueba. Entonces, lo que está diciendo el que está presentando el amparo es que la Corte Suprema de Justicia, al emitir su fallo, violentó el principio de razón suficiente. ¿Por qué? Porque, según narra la persona que presenta su amparo, eh, el, la Corte Suprema de Justicia, en este caso, no formuló argumentos claros, precisos y capaces de evidenciar la ausencia de fundamentación denunciada, ¿verdad? Justificando con razones insuficientes su decisión, ¿verdad? Está diciendo no fundamentó en razones, no estableció por qué causa iban a tener ese razonamiento la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? En ese sentido, este es un amparo que se está aplicando porque no se aplicaron los principios de la lógica, no se hizo un análisis, no se fundamentó, dice él, eh, el, el, caso en forma concreta, en forma correcta, y hay otro elemento, ¿verdad? Que la Corte, en este caso, dice él, estableció que lo argumentado en alzada era insuficiente, ¿verdad? Eh, sin analizar la razonabilidad y legitimación del fallo. Es decir, no fundamentó su decisión. Otra vez, violación al principio de razón suficiente, ¿verdad? Entonces, en este caso, esos son los argumentos que plantea la persona que está planteando el amparo, ¿verdad? Y bueno, la Corte entonces empezó a analizar el caso. Se le da citas, por supuesto que es un caso, tiene que darse audiencia, en este caso al Ministerio Público, a la Corte Suprema de Justicia y finalmente la Corte de Constitucionalidad es la que emite el fallo correspondiente. Y en el fallo correspondiente, ¿verdad? La Corte Suprema de Justicia, perdón, la Corte de Constitucionalidad en este caso, cita, por ejemplo, lo que dijo la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones, ¿verdad? La Sala Quinta de la Corte de Apelaciones, eh, cuando analizó el recurso presentado por la persona que estaba pidiendo el amparo en estos momentos, eh, utilizó uno de los argumentos que también hemos visto
en la clase, como es el argumento por analogía. Pero en este caso lo hizo la Corte de Apelaciones, es la que utilizó este argumento. Cuando, en este caso, aquí, en esta parte dice, por ende, los elementos de convicción no son idóneos ni suficientes para discutir en contradictorio a la comisión del delito. De esa cuenta, ese tribunal de alzada, al haber evidenciado que no existe certeza y que la duda siempre va a favorecer al reo, ante tales circunstancias debe aplicarse el presente caso, lo presentado en el artículo 14, segundo párrafo del Código Procesal Penal, a considerar que todo lo que limite el ejercicio del acusado en sus facultades debe ser interpretado de manera restrictiva. La interpretación exhaustiva y analogía se debe aplicar siempre y cuando favorezcan la libertad o el ejercicio de las facultades del acusado, ¿verdad? Entonces, habíamos platicado de que en materia penal no se aplica la analogía, pero la Corte de Apelaciones, en este caso, sí establece que se puede aplicar la analogía y la interpretación extensiva siempre y cuando favorezca al reo, ¿verdad? En este caso es como diciendo no hay suficientes pruebas y no vamos a interpretar este artículo en forma restrictiva, sino lo vamos a interpretar extensivamente, ¿verdad? El artículo 14 del Código Procesal Penal, que establece las causas por las cuales se debe absolver a una persona, ¿verdad? El artículo 14 se refiere al tratamiento como inocente. El tratamiento como inocente, en este caso, lo van a aplicar en forma extensiva y señalan que también se puede aplicar analogía, ¿verdad? Analogía que es aplicar una situación muy parecida, ¿se recuerdan ustedes? Algo muy similar. En este caso, la sala de apelaciones absolvió al reo. Sin embargo, también aquí vemos en la sala de apelaciones, eh, nuevamente establece en esta otra parte, no analizó la razonabilidad y legitimidad de estas, ¿verdad? Eh, o sea, se le sobreseyó por un delito, ¿verdad? Pero se le condenó por otros delitos. Entonces, vemos cómo en este tipo de casos eh, se utilizan argumentos lógico-jurídicos, tanto el de analogía como el de razón suficiente. Al final, la Corte Suprema, la Corte de Constitucionalidad lo que está diciendo es que la Corte Suprema de Justicia, al declarar procedente el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público, procedió a examinar el fallo y constató que la Sala de la Corte de Apelaciones incumplió con su deber de motivar y fundamentar debidamente su resolución, ¿verdad? Entonces, que sí tuvo razón la Corte Suprema de Justicia que al revocar la decisión de la sala, ¿verdad? Entonces, al final rechazaron el amparo, ¿verdad? Denegaron el amparo diciendo que la Corte Suprema sí fundamentó su decisión, no le dieron la razón en este caso al interponente del amparo, que era el que decía que no se había violado el principio de razón suficiente, porque sí se razonó, sí se hizo una suficiente valoración de los elementos, ¿verdad? Esto es un ejemplo de cómo en la práctica jurídica se utilizan estos argumentos que hemos venido estudiando. En el otro ejemplo que quiero mostrarles, se utiliza el tema de el argumento a maiore ad minus, ¿verdad? Si procede para lo mayor, procede para lo menor. Este es un caso también de la Corte de Constitucionalidad, pero este es un caso de tipo tributario, ¿verdad? Es contra una resolución siempre de la Corte Suprema de Justicia, pero de la Cámara Civil. Y la que lo presenta es la Superintendencia de Administración Tributaria, la SAT, ¿verdad? Y también esta es una sentencia del 2020 que
que, a ver, todas las sentencias van a estar fundamentadas siempre en que se violan los derechos de defensa, la tutela judicial efectiva, porque eso es un amparo, ¿verdad? Por eso lo plantean. Pero siguen viendo el documento ahí, sí han podido ver el documento. Ahorita ya no se mira. Sí, ¿verdad? Ya no le... Vamos a ver cómo lo ponemos otra vez, permítanme. Sí, como que se fue por admitir a la compañera. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí. Muy bien. En este caso, el principio de a maiore ad minus, ¿verdad? Se utiliza ya en la resolución de la Corte de Constitucionalidad. La Corte de Constitucionalidad es la que está utilizando este argumento en su sentencia, en esta parte que está aquí remarcada, donde dice: el propósito de traer a vista esta doctrina legal es para reforzar el análisis dado previamente. Empero no se debe perder de vista que el asunto de mérito no trata específicamente de un recurso extraordinario de casación, sino más bien de un remedio procesal instado contra la sentencia que resuelve dicha impugnación. Sin embargo, por virtud de la aplicación del criterio analógico a maiore ad minus, lo que es más a lo que puede, lo que es a lo más puede a lo menos, fundado desde la interpretación del principio pro actione, que puede determinar que conforme a lo establecido, al no existir criterios establecidos que justifiquen la decisión que provocó el acto reclamado, la autoridad reprochada estaba impedida, bajo esas circunstancias, de rechazar de plano el remedio procesal intentado por la postulante. ¿Qué significa esto? Lo que está diciendo es que no está, no es el recurso extraordinario de casación, ¿verdad? O sea, no está aplicando ese criterio de casación, pero ese criterio que se aplica en casación se va a aplicar a un remedio procesal menor, ¿verdad? Es una apelación menor que la de casación, pero si se puede aplicar para la casación, que es lo más importante que hay, también se va a aplicar en lo menos, dice ella, que es el otro caso que es menor. Entonces, si se puede aplicar este criterio para un procedimiento que es más importante o mayor, también se puede aplicar para el que es menos importante, ¿verdad? Eso es lo que nos dice aquí la Corte de Constitucionalidad, ¿verdad? No es en la casación, sino que más bien es un remedio contra la sentencia, pero que por el principio a maiore ad minus, ¿verdad? Se puede aplicar también este criterio en un caso que es menor al de casación, ¿verdad? Aquí encontramos nuevamente entonces cómo la Corte de Constitucionalidad utiliza un argumento de analogía, ¿verdad? En este caso, en fallos concretos, se están aplicando los principios lógicos que hemos estado platicando para llenar vacíos legales, para llenar faltas en la ley, para, incluso en estos casos, para resolver cuestiones de derecho ya en la práctica. Y vamos a ver también en el otro caso cómo en este otro caso, que es el de a contrario censo, ¿verdad? Aquí está. Este es el que me estaba equivocando al principio, porque en el caso de contrario censo, es el que estábamos platicando al principio, donde a una persona la habían condenado, ¿verdad? Porque no acogió el recurso de apelación, ¿verdad? Por los delitos de robo agravado y asesinato. Entonces, en este caso, aplicaron el principio a contrario censu en, permítanme, vamos a ver.
Ahora no encuentro, este caso sí está feito porque no encuentro ya dos veces. Es que él estaba pidiendo la aplicación del principio a contrario sensu, recuerdo en este caso porque y lo estaba aplicando mal, porque decía que a ver, pero no estaba en la resolución. Este se rechazó porque en este caso era el abogado el que estaba pidiendo que se aplicara el principio de a contrario sensu, pero era de verdad un poquito hasta ridículo el tipo de petición que se hacía. Espérenme, ¿dónde está? Uy, qué raro, no encuentro la parte que les quería explicar. No, no encuentro en estos momentos el argumento donde lo tiene, pero la idea de enseñarles estos sí, permítanme. Creo que por aquí está. Ajá, sí, por aquí está, aquí está. Verá, aquí está. En este caso, el argumento era, aquí está. En este caso, el argumento era que a esta persona se le estaba acusando de asesinato. Y el asesinato ya tiene las circunstancias agravantes establecidas en el mismo tipo penal, ¿verdad? Y que hay circunstancias agravantes aparte. Entonces, aquí lo que dice el abogado es que el homicidio simple se diferencia del homicidio calificado, ya que el homicidio calificado tiene sus propias circunstancias de agravación, ¿verdad? Las circunstancias agravantes del homicidio calificado, que son alevosía, ensañamiento, impulso de perversidad brutal, por precio, recompensa, promesa y ánimo de lucro, ¿verdad? Entonces, él dice, el
el asesinato ya tiene sus circunstancias agravantes. Y la normativa legal dice no se apreciarán como circunstancias agravantes las que por sí mismas constituyen un delito especialmente previsto por la ley, ¿verdad? Es decir, si el tipo penal ya tiene las circunstancias agravantes, no se pueden considerar como agravantes las mismas que ya tiene el tipo penal. En este caso, un asesinato ya tiene dentro de su misma tipificación una serie de agravantes. Entonces no se le pueden agravar la pena por esas agravantes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el delito de homicidio calificado no se puede hacer aplicación de circunstancias agravantes de las que se describen en el artículo 27 del Código Penal. A contrario sensu, aquí está, a contrario sensu, es decir, en el delito de asesinato no se puede hacer uso de agravantes específicas. A contrario sensu, en el delito de homicidio simple sí se pueden considerar las circunstancias agravantes, ¿verdad? Ahí estamos utilizando ese argumento que es analogía a contrario sensu. Si para homicidio calificado no utilizar esas agravantes, porque ya están establecidas, tipificadas en el Código Penal, dentro del mismo tipo penal, a contrario sensu, en el homicidio calificado, ahí sí se pueden tomar como agravantes las circunstancias agravantes que están en el artículo 27 del Código Penal, porque el homicidio calificado sí puede tener como agravante el motivo fútil, por ejemplo. En cambio, el asesinato no, porque ya es uno de los elementos que configuran el tipo penal de asesinato, ¿verdad? Entonces, aquí es donde vemos cómo se utiliza un argumento por analogía, en este caso, a contrario sensu. Ahora, como habíamos platicado de que para el segundo parcial les íbamos a dejar un trabajo, lo que yo quiero que hagan como trabajo es que yo les voy a mandar estas sentencias que acabamos de ver ahorita y ustedes van a explicar con sus propias palabras lo que yo les acabo de señalar, ¿verdad? Cómo se están aplicando los principios a contrario sensu, por analogía y a mayore ad minus en estas sentencias, ¿verdad? Entonces, lo que yo quiero que ustedes hagan como trabajo para el segundo parcial, una parte del trabajo del segundo parcial, es que yo les voy a mandar estas sentencias y ustedes van a hacer una como pequeño análisis de en una hoja van a hacer ustedes el principio a contrario sensu, cómo se aplicó en esta sentencia que les acabo de decir. El principio de a mayor ad minus, cómo se aplicó con esta sentencia que les acabo de decir. Pueden comenzar poniendo, por ejemplo, lo que son estos principios. Entonces, yo se los voy a mandar ahorita al Classroom, las diapositivas. Les voy a mandar las sentencias al Classroom también y ustedes las van a analizar. Pueden comenzar a analizarlas en lo que queda del periodo de clase y cuando nos toque la próxima clase, el día martes, vamos a comenzar revisando sus análisis, ¿verdad? Para ver si han entendido cómo se aplican en la práctica estos principios, ¿verdad? Pero entonces lo que yo quiero que hagan es ustedes revisen en las diapositivas qué es cada principio que hemos platicado. Después revisen las sentencias que les di, no se pongan a buscar las partes primeras. Las partes primeras, todo eso es un formalismo. A eso no le pongan tanta atención. Vayan a los argumentos, busquen en los argumentos que yo les comentaba por qué los está aplicando los abogados o la corte en estos casos, ¿verdad? Esto es parte de su trabajo para ir practicando también los temas que hemos dejado en clase. ¿Sí, Heidi? Ah, bueno, el trabajo de este semestre tiene un valor de este semestre, este parcial tiene un valor de 10 puntos y 30 puntos del examen. ¿Sobre qué viene el examen? También es todo lo que hemos visto a partir del primer parcial, es decir, los principios lógicos supremos, las falacias y los argumentos por analogía.
Entonces, les voy a mandar ahorita estos documentos, empiecen a trabajarlos y el próximo martes miramos cómo van. Sí, Heidi. La otra semana tengo entendido que tenemos exámenes, entonces tenemos clase también con usted. Cierto. ¿Qué días tienen examen? Lunes y miércoles me parece, o voy a revisarle. Revisemos qué día tienen examen, porque entonces lo dejaríamos para despuesito de los exámenes. Sería el 7 y el 9, Lick. Martes y jueves, no. No, lunes y miércoles. Lunes y miércoles. Va, entonces para el jueves 10 revisamos estos en la clase. No es que me entreguen el trabajo para ese día, sino que vamos a revisar cómo van con el trabajo. ¿Sí? Pero lo que yo quiero es que por lo menos empiecen a analizarlos y el día jueves ya me digan, mire, Lick, yo entendí esto de estos argumentos, ¿verdad? Y de estas sentencias, así se usaron. Como somos poquitos, se puede hacer. Podemos ir revisando incluso trabajo por trabajo, cómo lo están haciendo, ¿verdad? ¿Sí, Sara? Siempre es mejor que sea a computadora, porque en forma manual no se les entiende la letra a veces. Igual, siempre que usen computadora, ¿verdad? Porque igual sus escritos no pueden ir a mano ya cuando estén practicando derecho. Tiene que ser siempre a computadora. Aunque primero los pueden hacer a mano, pero después pásenlos a computadora. Muy bien, entonces les voy a mandar los trabajos y les voy a mandar las presentaciones ahorita y ustedes comienzan a practicar y el jueves 10 miramos los trabajos cómo van, ¿verdad?